subsecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido una nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, por medio de la cual se da cuenta del reemplazo temporal del diputado señor Frank Sauerbaum por el diputado señor Hugo Rey. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. El acta de la sesión número 93 se da por aprobada. El acta de la sesión 94 queda a disposición de las señoras y señores diputados. En la orden del día, ¿no hay varios? ¿Varios? No, no tiene. No. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Proyecto de ley originado en mensaje que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, boletín número 12.826-13. Y en segundo proyecto en trámite es el proyecto de ley originado en mensaje sobre la modernización de la Dirección del Trabajo, boletín 12.827-13. A esta sesión están invitados el subsecretario Fernando Arap y el director don Mauricio Peñalosa Cifuentes, director del Trabajo. Había quedado pendiente la exposición del director del Trabajo sobre la modernización. Partimos con... Tendríamos que terminar eso primero. Bueno, como ha quedado pendiente la presentación del señor subsecretario, continuamos con eso, lo terminamos y después entramos a las preguntas. Pero voy a ser gentil con usted. Muy amable, no. Solamente quiero mandar un oficio que voy a hacer entrega de los documentos aquí a la Secretaría, que dice relación con procedimientos de garantía explícita y los procedimientos que adoptan algunas AFP en orden a que personas que no pueden concurrir para poder firmar ciertos procedimientos para que les sean pagadas sus pensiones, para una serie de otros elementos, en este caso AFP Provida, más bien pone dificultades. Y me gustaría que este caso lo pudiésemos mandar al superintendente de pensiones con el acuerdo de la comisión, perfecto, que se revise y se rectifique ciertos procedimientos que al final son atentatorios en contra de personas que en este caso, y muchos son personas inválidas, que les impiden que una persona con su poder, etcétera, pueda realizar los trámites, y eso al final dificulta el que se paguen las pensiones de personas que las esperan. Así es. Y que le entrego yo al secretario toda la documentación para que pueda usted recabar el acuerdo unánime de la comisión para ser enviado al superintendente. ¿De acuerdo la comisión? De acuerdo. Y adherimos, por lo tanto, a la solicitud del diputado Barro. Gracias, diputado. Bueno, señor subsecretario, tiene la palabra. Ahí, presidente, ¿se escucha? Sí, muchas gracias por su intermedio. Continuar con la presentación que habíamos iniciado. Una de las dos presentaciones, ustedes se recuerdan muy bien, presentamos dos proyectos, uno respecto a firma electrónica de finiquito, renuncia de motoacuerdo, en el cual tuvimos la oportunidad de exponerlo por parte del ministro en la sesión anterior, y el segundo proyecto de modernización de la ADT y ley de planta, que empecé a exponerlo, pero lamentablemente por efectos de la hora quedó interrumpido. Solo a modo de contexto, me voy a saltar todas las láminas que ya vimos, pero solo a modo de contexto, es un proyecto que señalamos que tiene tres ejes: fiscalización moderna, que protege de mejor manera. Mejor, ideal. Te pediría mejor, que ¿cierto? esperáramos un par de ya. segundos. ¿Sabes por qué? Para que vaya sincronizado la exposición con la presentación de las láminas. Me parece bien. Muy bien, ha sido muy sabia su intervención, diputada Cepeda. Pero de nuevo, por favor, una foto para, de nuevo, por favor, para la posteridad. Ríete, ya. Es que después son las fotos del Congreso. Ah, ¿sí? Que no seamos tan... Que nos haga tan serio. No, pero si toda la vida así... A mí no me avisó. Toda la vida enojado. ¿Me sacó enojado? Entonces, ¿para qué tanto? No te la han sacado. No me la han sacado todavía. Es que todas las que hay, uno parece enojado. Sí. Todas las que hay, uno parece peleando contigo. A mí en cada entonces día feo. de 27 fotos uno con suerte elige dos buenas, porque en todas como uno está hablando y todo sale, Haciendo cualquier cosa. o peleando con cara enojada, sale, uno sale siempre mal. Sí, po, con el ceño fruncido. Ahí sí, ya. Ahí estamos.
Disponga nomás su secretario. Usted- De inmediato. Ahí. ¿Sí o no? ¿Que lo estoy agrandando? ¿O hice algo mal? Ahí está, ahí está. Ahí está, ya. Entonces, a ver. Ya. Sí. Voy a ir avanzándola rápido, presidente, para el resumen. Entonces, proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo. Establecemos que hay 3 ejes, están señalados en la pantalla, no lo voy a volver a repetir, no lo voy a volver a explicar, solo señalar fiscalización moderna que proteja de mejor manera los derechos de los trabajadores, una institucionalidad que fomente el diálogo y certeza jurídica en materia de servicios mínimos y equipo de emergencia, y tercero, fortalecimiento de las normas de ingreso a la Dirección del Trabajo y su planta. La sesión anterior... Sí. ¿La presentación? ¿Hay copia de la presentación o no? ¿Podemos hacerle copia? Nosotros la mandamos. No tiene una copia, no tenemos. ¿Hay copia? Pero puedo dejarle esta y le sacan copia. ¿Les parece? Sí, por favor. Ahí, déjeme que no la tenga muy El rayada. uso- el Es que la uso tengo social. rayada. ¿Tenemos una que no está rayada? Dani? ¿Tienen una ahí ustedes? Ahí tenemos una que no está rayada. Ya te la voy a pasar, señora Daya. Por favor. Sería muy gentil en lo sucesivo traerla con antelación. No sé si tenemos la se dijo, ¿Qué? tú dejaste una copia, la Yo dejé una copia el otro día, sí. sacamos fotocopias porque quedaron en Pero quedaron en Valparaíso, allá. Ahí está. Ya. Tenemos 3 nomás, así que... El marco normativo, ya lo señalamos, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico, un marco normativo de la Dirección del Trabajo que nosotros creemos que no está, presidente, acorde a los tiempos actuales, ¿cierto? Y por lo tanto hay que avanzar de acuerdo a lo que son las nuevas tecnologías y en consecuencia el proyecto plantea varias, creemos nosotros, mejoras en términos de fiscalización, en términos de certeza jurídica y en términos también de estabilidad de la doctrina administrativa, que es algo que siempre se ha criticado y lo conversamos en la sesión anterior, de cómo la doctrina va cambiando muchas veces. Con el cambio de director llega nueva doctrina y eso a las partes, trabajadores y empleadores, les genera muchas dudas desde el punto de vista de la certeza jurídica, que es tan relevante en una materia especialmente como la materia laboral. Por lo tanto, nosotros, el proyecto de ley tiene distintos objetivos. Uno, que es modernizar la Dirección del Trabajo de manera de darle mayor eficiencia y vamos a señalar algunas propuestas concretas en ese sentido. Segundo, impulsar nuevas formas de fiscalización. Tercero, potenciar lo que es la certeza jurídica, que es un valor de la esencia, ojalá, de cualquier relación humana y especialmente de las relaciones laborales. Cuarto, cómo fomentamos la instancia de conciliación y mediación. Quinto, ciertos cambios, mejora en materia de servicios mínimos, vamos a explicar el porqué de estos cambios. Y sexto, presidente, por su intermedio, una fijación de una nueva ley de planta, que es un trabajo que hemos venido haciendo con los funcionarios, con las asociaciones hace bastante tiempo, por lo tanto también es un requerimiento que planteamos en el proyecto. Respecto a la primera materia, fiscalización moderna, lo voy a mencionar solo los títulos porque esto creo que ya lo conversamos, salvo que existan dudas y lo podemos volver atrás. Designación del director del trabajo, ¿cierto?, por nombramiento del presidente de la República con acuerdo del Senado. ¿Por qué estamos planteando esto? Esto nace de la mesa técnica que ustedes saben constituyó el Ministerio a fines del año 2018 y el objetivo es sacar el nombramiento de lo que son los ciclos políticos, especialmente de los ciclos presidenciales. Queremos que el director tenga un nombramiento cada 6 años y ojalá que ese nombramiento se haga también de personas que generen ciertos consensos en términos académicos, en términos de preparación, y lo conversábamos con la diputada Sepúlveda en la sesión anterior. Ella planteaba por qué tiene que ser abogado, es un tema que evidentemente podemos debatirlo. Hoy día está en la ley que es abogado, pero evidentemente tiene que ser alguien que genere garantías de conocimiento de la ley laboral, ¿cierto?, conocimiento de las relaciones laborales, que no es necesariamente lo mismo, y también, obviamente, garantías de protección de los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, estamos planteando la creación de un consejo consultivo que precisamente lo que busca es dar esa certeza y esa estabilidad en la jurisprudencia administrativa que muchas veces no existe. Se establece este consejo consultivo al cual el director va a estar obligado a consultar, no necesariamente no es vinculante, pero va a estar obligado a consultar cada vez que exista nueva doctrina o cambio de doctrina existente. Y por lo tanto este consejo consultivo se establece en el proyecto quienes lo van a integrar, de manera que el director deba ir a esta instancia de consulta, de diálogo. Existe en el derecho comparado instancias similares en otros países y por lo tanto lo que queremos es que exista esta especie de no de visación, porque no es que tengan que darle el visto bueno, pero sí de diálogo y de discusión, especialmente cuando se trata de doctrina distinta. Tercero, las consultas públicas, lo hablábamos en la sesión anterior. Existen ya distintos
organismos hoy día en el Estado que tienen procesos de consultas públicas. Solo a modo ejemplar, presidente, la Superintendencia de Seguridad Social, ¿cierto? El Ministerio de Medio Ambiente a través del Servicio de Evaluación Ambiental y un par de organismos más que en esta minuta no lo encuentro, pero existe ya en el sector público. Aquí está. Ministerio de Energía, el Instituto Nacional de Normalización, entre otros, que es una forma también de acercar la ciudadanía a las decisiones, ¿ya? Estas consultas públicas, evidentemente, así como ocurre en los demás sectores servicios públicos, no son vinculantes, pero creemos que le da también una importancia y una relevancia a lo que es la opinión de los ciudadanos, en especial de las asociaciones. Podemos tener sindicatos, podemos tener federaciones, podemos tener pymes, podemos tener distintos actores del mundo social y laboral que quieran dar su opinión respecto de asuntos que digan relación con instrucciones, pronunciamientos u otras normas de carácter general que la Dirección del Trabajo pueda emitir. En cuarto lugar, presidente, un compendio anual de dictámenes. Esto lo comentábamos, es algo que hoy día no existe, existió hasta el año 2012 y era bastante útil, especialmente para el mundo legal, mundo laboral. Se dejó de realizar en su momento, pero creemos que es una buena forma de aglutinar lo que es la jurisprudencia administrativa. Esto también nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento por parte de los distintos actores del mundo del trabajo de lo que son las normas laborales y de lo que son los pronunciamientos, obviamente, de la autoridad administrativa. Hoy día, cualquier persona que quiera conocer cuál es la interpretación de la Dirección del Trabajo en una determinada materia debe entrar a la página de la Dirección del Trabajo, y me consta que el director ha hecho un trabajo importante en irla actualizando, en irla modernizando, pero evidentemente no es lo mismo, no es tan simple como tener un compendio que separe por materia, separe por tema, separe por año la jurisprudencia que se va dictando, y obviamente eso facilitaría también el cumplimiento de las normas laborales. No estoy pensando aquí, presidente y miembro de la comisión, en el abogado laboralista, que es parte de su trabajo conocer esta jurisprudencia, sino que en quienes son obligados a cumplir con estas normas, el empleador, los trabajadores, los sindicatos, que puedan tener una fórmula de más fácil acceso a la jurisprudencia administrativa de la DT. Quinto lugar, mejora el procedimiento de fiscalización. Se incorporan ciertas garantías procesales a favor de las partes y deberes. Aquí hay derechos y deberes que se establecen en relación a los fiscalizados. Por ejemplo, y esto en materia muchas veces de reuniones que se nos solicitan a la autoridad política, que personas que son fiscalizadas, especialmente las pymes, muchas veces nos señalan que cuando los van a fiscalizar a veces no saben al inspector si pueden preguntarle o no sobre qué lo van a fiscalizar, tener acceso obviamente a la información, poder formular observaciones, ¿cierto?, durante el procedimiento de fiscalización, poder también tener plazo oportuno de pronunciamiento de la resolución, y por lo tanto lo que hacemos en este capítulo dentro del proyecto es encuadrar en un conjunto de derechos y deberes la actuación de las personas que son llamadas a ser fiscalizadas, y así como se le establecen ciertos derechos, también se le establecen ciertos deberes. Por ejemplo, no obstaculizar la fiscalización, por ejemplo, otorgar un trato respetuoso al fiscalizador, asistir a las sesiones debidamente practicadas y otra serie de derechos y deberes que hoy día no están en ninguna parte y forman más bien son más bien hoy día parte de la práctica, ¿cierto?, que se hace al momento de recibir a un fiscalizador, pero no están consagrados de manera expresa en nuestra legislación. Respecto del sexto punto, modernización de la gestión de la Dirección del Trabajo, queremos, y este es parte del corazón del proyecto, aprovechar la tecnología en beneficio de los usuarios, acercar la Dirección del Trabajo a los usuarios. Hoy día cualquier relación con la Dirección del Trabajo en general es una relación, y lo vemos en el día a día, que se da a veces de manera lenta, sin perjuicio, y el director lo podrá explicar posteriormente, se han disminuido de manera importante los tiempos de respuesta, incluso los tiempos de espera para ser atendido. Queremos que hoy día los usuarios puedan tener una Dirección del Trabajo mucho más cercana. ¿En qué estamos pensando? Comunicaciones electrónicas.
Hoy día, y una de las cosas que la reforma laboral del año 2017 nosotros creemos que hizo de manera correcta fue dar, por ejemplo, la posibilidad de notificación por vía electrónica de las partes de los proyectos de contrato colectivo de la respuesta. Creemos que seguir entregando los pliegos oposiciones de manera material y que el empleador después tenga que dar la respuesta también de manera material en los tiempos actuales no se justifica si las partes hoy día se comunican de manera electrónica. Pero eso, que es un caso concreto que plantea la reforma del año 2017, queremos hacerlo extensivo a otras posibilidades de comunicación entre las partes, entre el servicio y los usuarios. Queremos digitalizar los documentos laborales, queremos que los usuarios puedan acceder, así como hoy día ingresan, por ejemplo, al servicio de impuesto interno y cada uno de nosotros con nuestro RUT podemos ver nuestra información, ¿cierto?, tributaria en línea. Queremos que los usuarios, trabajadores, sindicatos y también empleadores puedan tener en el sitio web de la Dirección del Trabajo toda su información laboral, cuántas multas han tenido, si han sido pagadas o no han sido pagadas, cuántos trabajadores existen en el caso de las empresas y en el caso de los trabajadores, sus contratos de trabajo. Hoy día muchas veces cuando se produce en términos de la relación laboral, un gran problema que tienen los trabajadores es que no tienen copia de sus contratos. Tienen que ir a pedirle al mismo empleador que los desvinculó muchas veces copia de esa documentación, copia del contrato, copia de los anexos, copia de las liquidaciones de sueldo, copia de cuánta otra documentación que existe. Nosotros queremos que esa documentación esté digitalizada, de manera que el trabajador la tenga disponible siempre de manera electrónica y por tanto no dependa de la buena o mala voluntad del empleador al momento de, por ejemplo, poder iniciar un proceso, que puede ser un proceso que se origina a propósito de una desvinculación o puede ser un proceso que se origina a propósito de una fiscalización, que un trabajador diga que no le están respetando alguna condición de su contrato y quiera ir a hacer una denuncia. A veces muy sospechoso que ese trabajador vaya donde el empleador le diga: oiga, jefe, présteme copia de mi contrato, ¿cierto? O présteme copia del anexo, porque el jefe de inmediato frunce el ceño, ¿cierto? ¿Por qué lo querrá? Entonces queremos que eso hoy día no sea un tema y por lo tanto que el trabajador tenga esta información y por lo tanto queremos avanzar en lo que es la digitalización de la documentación. En séptimo lugar, presidente, por su intermedio, la creación de una unidad de apoyo al emprendedor. Muchas veces nos encontramos con pymes, ya usted en sus distritos me imagino que debe ser algo así. Nosotros tuvimos, yo lo señalaba en la sesión anterior del día martes con usted, presidente, estuvimos juntos hace alguna semana atrás en la comuna de San Pedro de la Paz, hablando de el trabajo del futuro con un grupo de más de 200 pymes, y una de las cosas que nos manifestaban varios de ellos es que muchas veces no cumplen con la ley, no porque sean malos empleadores, abusadores y que quieran perjudicar a los trabajadores. Hay muchos de ellos que a veces no cumplen por ignorancia de la ley, porque no conoce la ley o no tienen los recursos que tiene a veces una mediana o una gran empresa para tener a un abogado de cabecera, ¿cierto?, que lo oriente. Y lamentablemente a veces las pymes, cuando quieren tener cierta orientación en cumplimiento de la normativa laboral, tienen que ir a la Dirección del Trabajo y producto muchas veces de los trámites que hay que hacer y de las esperas que hay que tener, muchas veces desisten de hacerlo. Hoy día la Dirección del Trabajo tiene una unidad que es especializada en los sindicatos. Y por lo tanto, cuando un sindicato hoy día tiene una inquietud, puede ir a una oficina especial, que es la oficina de Relaciones Laborales, que tiene además una oficina especial, y por lo tanto el sindicato tiene una especie de llegada directa hoy día a la Dirección del Trabajo para obtener respuesta. Nosotros queremos facilitarle también a las pymes que puedan también tener una especie de ventanilla única, que cuando tengan dudas del cumplimiento de la normativa laboral, vayan a esta unidad que pretendemos crear, que es una unidad que lo que busca es dar atención especializada a las pymes, por lo tanto que puedan tener esta orientación, ¿ya? Porque lo que nos preocupa al final del día es el cumplimiento de la normativa laboral, eso es lo que nos debería mover a todos y por lo tanto, si logramos que más empresas, y especialmente las pymes, que lamentablemente son muchas veces las que tienen mayores índices de incumplimiento, puedan subirse a este carro del cumplimiento de la normativa laboral, de conocer cuáles son los derechos que tienen los trabajadores y por lo tanto los deberes que tienen ellos como empleadores, creemos que vamos a estar avanzando obviamente en un mejor trato y una mejor relación laboral, ¿cierto? Y por lo tanto, planteamos la creación de esta unidad especializada de apoyo a las pymes. En séptimo lugar, el fortalecimiento de la instancia de mediación. Hoy día la Dirección del Trabajo tiene una unidad especializada, ¿cierto?, en mediaciones, que se da básicamente, presidente, por su intermedio, a los señores y señoras diputadas, a propósito de las instancias de negociación colectiva. El Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección del Trabajo
es un centro que tiene una muy buena valoración por parte de los usuarios. En general, un alto porcentaje de las mediaciones que llega a la Dirección del Trabajo a este centro concluyen con acuerdo a las partes. Tengo la estadística, me atrevería a decir que es cercana al 40%. Y en consecuencia, queremos fortalecer la instancia de mediación. Creemos que hoy día es clave a las partes de la relación laboral, trabajadores y empleadores, acercarlos con diálogo, pero tiene que ser un diálogo especializado. El diálogo que tiene el mediador no es el mismo diálogo que puede tener un funcionario de la Dirección del Trabajo que no es mediador. De hecho, los mediadores se forman en mediación. Por ejemplo, el inspector del trabajo que toma un comparendo no es el mismo funcionario o no tiene las mismas calificaciones o competencias, por así decirlo, que el funcionario que participa del centro de conciliación. Y por eso queremos avanzar en una mediación que sea de mejor manera. Queremos que también la mediación pueda nacer de oficio por parte de la autoridad administrativa de manera de acercar posiciones y se establece la presencia y la posibilidad que la Dirección del Trabajo, y esto es importante, siempre con acuerdo de las partes, pueda en determinados procesos de negociación más complejos convocar a mediadores externos. Cuando hablamos de mediadores externos, son mediadores que van a apoyar la labor de la Dirección del Trabajo. No estamos diciendo, y esto es importante aclararlo, que aquí se va a externalizar la función de mediación. Estamos diciendo que es la Dirección del Trabajo quien, ante determinados procesos y siempre con acuerdo de todas las partes que participen del proceso, pueda pedir que ciertos mediadores externos que estén en un registro de la Dirección del Trabajo, por lo tanto no es cualquier persona, en un registro de la Dirección del Trabajo, puedan participar. Estamos pensando en negociaciones colectivas que a veces son un poco más complejas y que claramente las competencias que a veces se requieren son competencias adicionales a las que la Dirección del Trabajo pueda tener en materia técnica, por ejemplo. Y esto es importante siempre como un apoyo a la labor de la Dirección del Trabajo, ¿ya? No es que ese mediador va a recibir a estas personas en su oficina y va a resolver el proceso. O sea, es un apoyo y bajo la supervigilancia del director del trabajo, de la persona que el director del trabajo designe, ¿ya? Creo que lo dije, presidente, en alguna sesión, pero en la sesión anterior, pero varias de estas iniciativas, yo no he querido irlas diciendo una a una, pero la gran mayoría de estas iniciativas también son iniciativas que nacieron de esta mesa técnica que realizamos en su momento dentro del Ministerio, donde participaron, y lo dije la semana anterior, distintas personas, y participó, por ejemplo, Sarko Luxi, participó Andrea Repeto, participó Joseph Ramos, participó don Eduardo Engel, participó David Bravo, participó Luis Lizama, participó, bueno, eran 13 personas en total, de distintos colores, incluso tendencias políticas, que nos reunimos con un fin único, que era ver mejora la ley laboral, ¿ya? Varias de estas propuestas nacen de ahí. No la he ido mencionando específicamente una a una, pero es importante tenerlo claro. En materia de servicios mínimos y equipo de emergencia, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Y hago esa salvedad porque precisamente esta es una de las propuestas que nace de esa comisión. Hoy día, en materia de servicios mínimos, presidente, y por su intermedio, tenemos dos grandes críticas. Críticas que nos hacen de manera transversal sindicatos, trabajadores y empleadores. Primero, la dilación que existe muchas veces en la resolución de los servicios mínimos. El director podrá explicar luego los tiempos de respuesta. Se han ido avanzando de manera bastante importante los tiempos de respuesta, pero no obstante aquello, igual tenemos ciertas demoras. Hemos tenido casos de servicios mínimos que lamentablemente, y esto no es de ahora, esto desde el inicio de la reforma, por tanto esto aquí no es de gobiernos de turno, ¿no? Yo esto quiero sacarlo del contexto político, esto es de la estructura con que se creó y lo que se pensó, o como se pensó que se iba a implementar, porque muchas veces uno tiene muy buenas ideas, pero que después cuando uno la implementa a veces se encuentra con ciertos retardos. Y efectivamente desde el inicio de la reforma, el año 2017 nos hemos encontrado de manera constante con retraso en la calificación de servicios mínimos, y eso es claramente por la cantidad de calificaciones que se piden. Tenemos que hay servicios mínimos que han demorado 6, 8 meses, incluso más, en calificarse. Y eso evidentemente, presidente, por su intermedio, perjudica y pone en una situación compleja a los trabajadores y especialmente muchas veces a los sindicatos, porque una negociación colectiva cuyo servicio mínimo no está calificado es una negociación colectiva que no puede iniciarse. La ley señala de manera clara que no estando calificados los servicios mínimos,
el procedimiento de negociación colectiva está suspendido, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, al no poder iniciarse ese procedimiento de negociación colectiva, esos sindicatos o trabajadores no pueden participar de la negociación y, en consecuencia, tampoco pueden ejercer el derecho a huelga en el caso que lo deseen ejercer el día de mañana. Y, por lo tanto, un problema que tenemos hoy día es que tenemos una dilación importante en materia de servicios mínimos. Pero hay un segundo inconveniente, que también ha sido transversalmente señalado, que es que los servicios mínimos son tan diversos y en industrias tan distintas que la expertise que se requiere, el conocimiento para poder calificar que en una determinada industria tales labores, tales operaciones pueden ser unos servicios mínimos y en otra industria completamente distinta son otros, es complejo. Y aquí me consta, y el director de trabajo podrá decirlo de manera más categórica, pero me consta que aquí los funcionarios de la Dirección de Trabajo desde el día 1 han hecho el máximo esfuerzo en capacitarse, el máximo esfuerzo en adquirir competencias técnicas específicas para la calificación. Vamos en la página... Ahí, 9. En adquirir las competencias necesarias. Está escribiendo Pachores. En adquirir las competencias necesarias para poder resolver los servicios mínimos. Pero ustedes comprenderán que, por ejemplo, los servicios mínimos que puede tener una industria agrícola, dado que la diputada Sepúlveda diputada además en una zona de fuerte presencia agrícola, es muy distinto a los servicios mínimos que puede tener la industria minera o la industria... ¿Cómo? Y además hay una fuerte representante. Además, una fuerte representante, absolutamente. En la industria minera, en la industria del transporte, en la industria... Cualquier industria. Son industrias... Hoy día, las industrias en sí son cada vez más especializadas y, por lo tanto, la calificación es también requiere más idoneidad. Entonces, cuando nosotros le decimos al mismo funcionario de la Dirección del Trabajo, que además tiene hoy día una sobrecarga por todos los ingresos que hay, que además tiene que resolver hoy día lo que es los servicios mínimos especializados de una determinada industria y mañana de otra industria completa, la verdad es que muchas veces eso atenta, y esto lo han señalado todas las partes, contra una calificación que reúna las competencias idóneas. Y esto lo digo de ese funcionario más o menos servicios mínimos, pero una crítica que se ha hecho y que nosotros desde el Ejecutivo hemos compartido, que ojalá pudiéramos tener mayor idoneidad a la hora de calificar el servicio mínimo. Y por eso que se hace esta propuesta en el proyecto, que nace de esta comisión, que básicamente lo que hace, en primer lugar, aclara el concepto de servicios mínimos. Ya se aclara, se establecen hipótesis que hoy día no están, y especialmente, por ejemplo, en materia de la protección de la vida de las personas. Yo me recuerdo, y no quiero poner ejemplos concretos, presidente, de negociaciones que se hayan realizado, pero el año pasado conocimos varias negociaciones donde se ponía en riesgo la vida a veces de las personas. Tuvimos un caso de un determinado centro de salud donde hubo toda una discusión respecto de las guaguas que estaban en la unidad de neonatología, donde los padres incluso entablaban un recurso de protección contra la clínica porque la clínica les decía que no podía tener personal para atender a esos lactantes, eran todos menores de 1 año. Si la clínica ponía un reemplazo, se entendía que era reemplazo ilegal, pero claramente esos lactantes alguien tenía que atenderlo. Entonces se colisionan dos derechos, el derecho a la vida, que claramente es el más importante de los derechos, con el derecho evidentemente a la huelga, que es un derecho importante y que tenemos que ver cómo ese derecho se concilia, por ejemplo, con el derecho de esos menores. Y ustedes conocieron estos recursos de protección que entablaron los padres de esos lactantes en contra de la clínica. Por lo tanto, lo que queremos hacer es llegar a un concepto que lo que busque es cubrir aquellos casos en que hay colisión de derechos y, por lo tanto, estamos planteando un concepto un poco más amplio de la calificación de servicios mínimos. Estamos mejorando lo que es el proceso de calificación. Y aquí voy a lo que señalaba recién. Los servicios mínimos, presidente, y ustedes lo han visto, no son los mismos necesariamente en toda la empresa. Cuando estamos hablando de empresas pequeñas, claramente es bastante más simple porque uno puede ver dentro de esa empresa cuáles son los servicios mínimos que hay, siempre teniendo en consideración que los servicios mínimos no pueden nunca afectar en su esencia el derecho a huelga. El derecho a huelga debe buscarse todas las instancias para que sea garantizado. Y por tanto, en esos casos es bastante simple, pero ocurre muchas veces que empresas que tienen más de una sucursal, más de un establecimiento,
los derechos mínimos que tiene el establecimiento de Santiago no necesariamente son los mismos. Y está el diputado Barros, diputado Barros también, gran representante de zona agrícola, lo había omitido por estar mirando para el frente, se pone al lado. Gran representante de zona agrícola. Habla bien del subsecretario. No mira para el lado. No miro para el lado, por eso. Los dos, además. Los dos, no, los dos nos pusimos rojos, sí. Yo confieso que miro para el lado. Voy a tomar agua. Vamos a tomar agua. El más rojo es el secretario de la comisión en todo caso. Volvamos al foco. Reenfoquémonos. Oiga, presidente, no, lo que decían, cuando uno tiene empresa con un solo establecimiento, es bastante más simple calificar los servicios mínimos, ¿ya? Dentro de lo complejo que es la calificación de servicios mínimos. Pero cuando uno tiene establecimiento en que tiene una sede en Santiago, otra sucursal en San Fernando, una sucursal en Temuco y una sucursal en Tocopilla o una sucursal en Ovalle, claramente a veces los servicios mínimos no son los mismos porque esa empresa puede ser una sola, pero a veces las labores que se realizan, las operaciones son distintas. Hay operaciones que se envían o se realizan solo en determinados establecimientos por la naturaleza incluso geográfica, física, etc. Entonces, hoy día existe un problema entre comillas, queremos en términos de, siempre buscando el acuerdo, cuando planteo estas mejoras están siempre pensando en que exista un acuerdo en materia de servicios mínimos, ese es el objetivo, logremos más acuerdos en materia de servicios mínimos, saquemos esta carga administrativa de la autoridad. Si hoy día los sindicatos de la región metropolitana dicen que para las labores que ellos realizan son servicios mínimos una o dos operaciones, necesariamente hoy día requieren que el sindicato de Temuco o de San Fernando también dé el ok para esos servicios mínimos, que pueden ser que ni siquiera les afecten, porque no son operaciones de ellos. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Que si hay servicios mínimos u operaciones, por decirlo de alguna manera en genérico, de servicios mínimos en la calificación, operaciones que son propias de un establecimiento, la calificación deba realizarse con acuerdo de los sindicatos que estén en ese establecimiento. En cambio, aquellas operaciones que sean transversales a la empresa deban realizarse con los sindicatos de toda la empresa. Esto nos parece más o menos obvio, pero en el texto legal hoy día no está. Hoy día requiere el consentimiento de todos los sindicatos, tengan o no tengan que ver con la operación específica. Por lo tanto, creemos en pos del acuerdo, en pos de que efectivamente los servicios mínimos se discutan por aquellos sindicatos que tengan relación con la calificación y que les vaya a haber afectado esto, creemos que es importante avanzar en esta propuesta. Respecto a los servicios mínimos, establecemos, y esto dice relación no solo con los tiempos de espera, presidente, sino especialmente con el tema de la idoneidad. Porque si fuera solo por los tiempos de espera, uno podría decir, ok, dotemos de más funcionarios en la dirección del trabajo para que resuelvan los servicios mínimos. Pero eso no resuelve el tema de la expertise o necesaria que muchas veces se requiere para calificar servicios mínimos que son complejos. Y por eso que proponemos que en aquella empresa de 200 más trabajadores sea un panel técnico dependiente de la dirección del trabajo. Hay todo un procedimiento estacionado en el proyecto de ley de cómo se nombra este panel técnico. Tienen que ser personas que se inscriban en un registro que lleve el director del trabajo, que tengan determinadas competencias, quienes califiquen los servicios mínimos para este universo de empresas. Para aquellas empresas que tengan 200 o menos trabajadores, van a tener la opción o de ir al panel técnico, si las dos partes están de acuerdo, sindicatos o empleadores, o que la calificación la siga realizando la dirección del trabajo. Creemos que con esto no solo se descongestiona la dirección del trabajo, que claramente es un objetivo, pero no es el principal, sino que el objetivo principal es dar mayor expertise en la calificación, porque, como repito, si solo fuera por descongestionar, cuando veamos la ley de planta, incorporemos más funcionarios, pero claramente no es el objeto de la calificación. En cuarto lugar, planteamos que la resolución, tanto del panel de expertos como de la dirección del trabajo, sea reclamable ante los tribunales en base al procedimiento monitorio. Nos parece clave, presidente, que cualquier resolución de la autoridad administrativa en un Estado de Derecho pueda ser objeto de revisión por parte de los tribunales ordinarios de justicia. Hay fallos también en ese sentido y eso creemos que favorece y evita discrecionalidad de la autoridad y somete cualquier resolución a lo que es la competencia de los tribunales, quienes en definitiva deben velar por el cumplimiento irrestricto de la norma legal. Y en cuarto lugar, la posibilidad de recalificación
por acuerdo, circunstancias sobrevinientes. Y eso es relación, presidente, si evidentemente cambian las circunstancias en el interior de la empresa. Resulta que le dieron como servicio mínimo una operación que ya no realiza, no tiene sentido que la empresa deba seguir calificando o pidiéndole al sindicato que le aporte con equipos de emergencia para labores que ya no existen. Y por tanto, evidentemente, si cambian las circunstancias que motivaron los servicios mínimos, debiera existir un procedimiento de recalificación. Y aquí el viejo adagio jurídico, las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y de hecho, presidente, aprovecho de comentar, no está en esta presentación, pero hacemos algo parecido a propósito de los grupos de empresa, del multiroot. Hoy día existe un procedimiento para calificar grupo de empresa, declaración de único empleador, pero no hay un procedimiento para descalificar. Si hoy día hay dos empresas que son consideradas único empleador, me mira con cara como que no me entendió, le voy a explicar. Si hoy día hay dos empresas que son consideradas un solo empleador, y el argumento para calificarlas por parte del Tribunal Laboral es que tienen un controlador común, ¿cierto? Que es uno de los requisitos, y que tienen un vínculo de propiedad. ¿Qué pasa si mañana una de esas empresas es vendida y ya ese requisito dejó de serlo? ¿Van a seguir siendo considerados un único empleador a pesar de ser de dueños distintos? Evidentemente que no parece lógico que así sea, pero hoy día la ley no establece un procedimiento para que aquello ocurra y por lo tanto debiera poder, y el proyecto lo contempla, la posibilidad de pedir la recalificación cuando, por ejemplo, 2, 3 o 4 empresas que fueron consideradas un único empleador pierden los requisitos que la habilitaron a ser considerado un único empleador, ¿ya? Y eso, o una empresa incluso puede desaparecer. Y eso parece lógico también, y también va en este proyecto, y lo aprovecho a mencionar en ese sentido. Eso en respecto del eje 2, presidente. El eje 3 son las normas de ingreso a la planta de la Dirección del Trabajo y fortalecimiento de su ley de planta. Y si me permite, presidente, le quiero dar la palabra por su intermedio al director del servicio, el director del trabajo, para que pueda explicarnos en mayor detalle en qué consiste estos cambios que se están haciendo a la planta de la dirección. Buenas tardes. Presidente, por su intermedio, quiero compartir con todos ustedes cuál es el contenido fundamental de lo que corresponde a la ley de planta de la Dirección del Trabajo y también profundizar algunos temas respecto de la modernización de nuestro servicio, porque están ambos conceptos vinculados. Nosotros estamos realizando precisamente durante estos últimos años un gran proceso de transformación digital de la Dirección del Trabajo y eso obviamente que pasa a través de los servicios de los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Por tanto, requerimos tener los mejores funcionarios al interior de nuestra institución y este es un anhelo que viene por muchos años, el hecho de contar con una ley de planta que se alinee precisamente con la otra parte de la ley que modifica la Dirección del Trabajo, en lo que es la modernización y la comunicación electrónica con nuestros usuarios, empleadores, trabajadores, dirigentes sindicales. Por tanto, esto tiene que ser visto en términos sistémicos. Requerimos, obviamente, una gran modernización de parte de la Dirección del Trabajo para efectos de poder comunicarnos, especialmente en términos electrónicos, con nuestros usuarios, precisamente porque tenemos una carga importante de trabajo por parte de nuestros funcionarios con todo lo que significa la tramitación en papel. El contenido propiamente tal. ¿Con cuál ¿Avanzar? Sí, ahí. Hay tres grandes temas que son los que regula la ley de planta. La ley de planta, por una parte, establece la fijación de una nueva planta y en esa estructura de esa nueva planta genera un proceso de encasillamiento que va a significar que los actuales funcionarios de nuestra institución van a formar parte de esa planta. Produce también un sistema de concursos permanentes, no solo en este proceso transitorio de encasillamiento, y también tiene un tercer pilar que tiene que ver con 3 asignaciones que se le entregan precisamente a los funcionarios alineado con lo que yo les indiqué, respecto a los turnos, respecto a las responsabilidades y respecto a la calidad del servicio que nosotros vamos a dar en los próximos años. Entonces, en materia de la fijación de una nueva planta,
se establece que el presidente va a poder fijar una nueva planta a través de uno o más DFL. Y se determina la forma de ingreso a la planta y contrata señalando las condiciones y requisitos de ingreso. Se incorpora la concursabilidad para el ingreso al servicio y para asumir cargos de jefes dentro de la institución. Entonces, en términos permanentes, ¿qué es lo que se establece? Se establece que para ingresar a la Dirección del Trabajo se tendrá que ser por concurso público. Las personas van a tener que ingresar a través de la contrata mediante concurso público. Y una vez que están ya dentro de la institución a contrata, van a poder acceder a la planta. Por tanto, se generan normas de ingreso que apuntan precisamente a lo que yo les indicaba, a contar con los mejores funcionarios tanto para el ingreso como el desarrollo. Y respecto de la incorporación de las asignaciones que les indiqué, se genera una nueva asignación de turno que hoy día no existe y que es también un anhelo de los funcionarios nuestros y que está llamada a poder darle una asignación a aquellos funcionarios nuestros que trabajan en turnos que son distintos a los horarios normales. El horario normal va desde las 8 a las 18 horas y cada vez que los funcionarios nuestros trabajan en turnos distintos, solamente pueden tener acceso y derecho a las horas extras cuando han excedido la jornada normal. Pero ahora esto nos va a permitir poder pagarle entre un 25 a un 50% más del valor normal cuando funcionarios nuestros, por ejemplo, trabajan en la noche. Ahí viene fundamentalmente todo el equipo de respaldo tecnológico que nosotros necesitamos tener 24/7. Va a hacer todo lo que realizan nuestros fiscalizadores en horario también nocturno, en horario de sábado y domingo y en horario festivo. Ustedes deben saber que hay ciertas fechas en el año de feriados que requiere un gran trabajo de nuestros equipos y que nosotros no tenemos normas específicas para poder retribuir el gran trabajo de los funcionarios que prestan servicios en esas fechas. Por tanto, esa remuneración va destinada a ellos. También se establece una asignación de responsabilidad que se aplica a los cargos de jefatura del estamento directivo y a funcionarios titulares que pertenecen a otros estamentos, a excepción de los auxiliares. A los contrata asimilados a esas plantas que ejercen funciones de jefatura de unidad dependientes de oficinas de niveles operativos. Esto también apunta a este sector intermedio de las jefaturas intermedias que no tienen asignación de alta dirección pública o asignación crítica y que cumplen un rol fundamental en la gestión de nuestra institución. Y finalmente, quizás una de las más importantes y anheladas por mucho tiempo, es que se establece una asignación especial de calidad de servicio, la cual reemplaza a la asignación de estímulo y desempeño vigente hoy y a la cual tendrán derecho a percibirla el personal de planta y contrata en la medida que hayan prestado servicios sin solución de continuidad durante al menos 6 meses en el respectivo año. Y esta tiene un componente base que se establece en un 12% y se establece un componente variable que llega hasta un 4,5% y que depende del cumplimiento de 2 aspectos que se miden cada año. Se mide la calidad del servicio y se mide la evaluación de los usuarios en un 50% cada uno. Por tanto, esto está alineado absolutamente con el plan estratégico que tenemos con nuestra institución para los próximos años. Eso es lo que les puedo contar en términos generales respecto a los 3 pilares que tenemos respecto a la ley de planta. Es el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo, con algunas variables que no tienen que ver. Sí, hay un oficio que le hizo llegar la Secretaría de Sí. los Diputados. Sí. Yo tomé nota de algunos Si usted temas. lo estuviera, director, por favor que lo... Sí, este es. No lo tenía previamente, pero le pedí al equipo nuestro que me enviara algunos datos para poder compartirlos con ustedes respecto a algunas de las consultas.
y que precisamente tiene que ver con el proyecto de ley que estábamos viendo. Con relación a los servicios mínimos, efectivamente nosotros hemos tenido un trabajo enorme con el equipo especializado y en esta época del año yo diría que hemos logrado sacar la mayor cantidad de los procesos de calificación, tanto a nivel regional como jerárquico, que estaban pendientes. Acá efectivamente hay algunos que están pendientes y que se ha producido muchas veces por controversias entre las partes o porque están pendientes también pronunciamientos muchas veces de los tribunales o de entidades que están vinculadas con ciertos servicios técnicos que requieren una opinión de algún ente público especializado. Hoy día en concreto tenemos a nivel regional, que se nos consulta en términos genéricos, 36 servicios mínimos pendientes y a nivel nacional tenemos 22. Y durante el año hemos resuelto 59 a nivel regional y 46 a nivel nacional. Esas son las cifras que yo les puedo indicar. Y precisamente una de las modificaciones que es importante es que hoy día también parte importante de las calificaciones nuestras terminan en una acción judicial y son los tribunales finalmente los que terminan resolviendo o confirmando lo resuelto por nuestra institución. Otro de los temas que se consulta tiene que ver con la prohibición del reemplazo en huelga. Aquí desconozco si es que se refiere a algún caso en concreto. Lo que sí les puedo responder es que en cada uno de los procesos de negociación colectiva en los cuales se produce una denuncia por parte de los sindicatos de que hay algún reemplazo ilegal de funciones, nosotros fiscalizamos y obviamente cuando constatamos que efectivamente se ha cumplido, se ha realizado un reemplazo ilegal, efectuamos la denuncia al tribunal respectivo porque es competencia de los tribunales el pronunciarse respecto de ello. Después se nos consulta en particular respecto a una resolución 436 con relación a titularidad de los sindicatos para negociar colectivamente. Bueno, sin perjuicio de que esto está aún en una fase final de un juicio laboral, lo que les puedo señalar es que acá se trataba de un proceso de negociación colectiva que involucraba a 5 sindicatos y hubo una controversia judicial que llegó a un tribunal y que estableció que estos 5 sindicatos, estoy haciendo un resumen del tema, estaban habilitados para negociar y obviamente que nosotros siempre vamos a ser fieles cumplidores de las sentencias. La sentencia establece que los 5 sindicatos están habilitados para negociar con ese empleador, sin perjuicio de lo cual hubo 3 sindicatos que en el periodo intermedio celebraron instrumentos colectivos, convenio colectivo con cada uno de ellos. Y por tanto hoy día hay trabajadores que están regulados por un convenio colectivo. Y existe una norma expresa en el Código del Trabajo que es el artículo 307, que establece que un mismo trabajador no puede estar regulado por más de un instrumento colectivo celebrado con un mismo empleador. Por tanto, nosotros lo que hemos establecido es que vamos a cumplir fielmente el fallo, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que están regulados por un instrumento colectivo tienen que esperar el vencimiento de ese instrumento para efecto de negociar uno nuevo. Y finalmente se me consulta respecto al ordinario 1086 del 26 de marzo del 2019 y ahí la verdad es que me remito a una de las últimas citaciones de la Comisión de Trabajo en que se me pidió explicar respecto al dictamen con relación al derecho de alimentación de los hijos y respecto a la ampliación del permiso de las madres y que es una explicación creo bastante detallada de ese dictamen y obviamente estoy disponible si es que, presidente, por su intermedio, los diputados desean que vuelva a explicar el contenido de ese dictamen que ya lo expliqué en otra sesión. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señoras y señor diputado. Diputado Orsini. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario y al director del trabajo, agradecer la exposición. Y quería preguntar sobre esta mesa técnica la que menciona el subsecretario que habrían conformado con los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección del Trabajo.
hace algunas semanas me reuní con ellos. Ellos estaban preocupados, por un lado, por la fecha de la presentación de este proyecto, que entiendo de compromiso era anterior a la presentada, y también por el contenido del proyecto. La verdad es que no me he vuelto a comunicar con ellos desde su presentación, pero quisiera saber si ustedes se han comunicado con ellos y si se cumplió a totalidad lo acordado en esa mesa, o si nos vamos a encontrar en el camino de esta tramitación con partes del acuerdo que faltan o algunas cosas que se están regulando que no se conversaron con los trabajadores. Me gustaría, si pudiera el subsecretario contarnos de antemano cómo resultó ese trabajo, si este proyecto responde a cabalidad con las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras, y si es que hay algo en lo que hubiese discordancia, si nos pudiesen comentar desde ya. Eso, presidente. Subsecretario. Presidente, muchas gracias por su intermedio a la diputada Orsini. A ver, cuando yo hablaba de la mesa técnica, no me refería a la mesa técnica con los funcionarios, pero voy a hacerme presente a la mesa con los funcionarios porque efectivamente tuvimos un trabajo importante. Nosotros durante el año 2018, en el último trimestre del año, en el Ministerio se constituyeron 2 mesas de trabajo para efecto de ver propuestas de modernización a nuestra legislación laboral. Una que llamamos, a pesar de que no les gusta que lo llamen así, la mesa técnica de expertos, ¿cierto?, que estaba constituida por 13 personas, algunas de las cuales ya mencioné hace algunos minutos atrás, y una mesa que llamamos la mesa sindical, a la cual fueron invitadas las 4 centrales sindicales. Lamentablemente, ustedes saben, una de las centrales se restó de participar y, por tanto, se llegó a un documento de acuerdo también con las otras 3 centrales. Me refiero a la Central de Trabajadores de Chile, me refiero a la CAT y a la UNT. Y esos fueron 2 documentos, que hay 2 informes que fueron públicos y que sirvieron de insumo para la presentación del proyecto de ley. En paralelo, y desde mucho antes incluso, se venía trabajando. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue a fines del mes de marzo, principios de abril del año 2018, recién asumido el gobierno, con los funcionarios, con las 2 asociaciones funcionarios, la ANFUNCH, presidida por don Raúl Campuzano, y la APU, presidida por don Víctor Verdugo. Hicimos un trabajo con ellos durante el año pasado, el año 2018, el trabajo que lideró principalmente el director con la subdirectora del trabajo, en determinadas materias, pero principalmente lo que decía relación con el eje 3 de nuestro proyecto, que era el tema de planta. Hubo, además, a fines del año pasado, diciembre y principios de enero, reuniones con ellos en las cuales además se le planteó la necesidad de incorporar varios de los puntos que nos planteaban las mesas técnicas. Y así, por ejemplo, lo que es el compendio de normas laborales, lo que es el consejo consultivo, lo que es la designación del director del trabajo por el presidente con acuerdo del Senado, lo que es la consulta pública y 2 o 3 más, no recuerdo exactamente, fueron revisadas y, por decirlo de alguna manera, válidadas por los funcionarios, quienes mostraron su conformidad y les parecía que eso estaba ok. Posteriormente, efectivamente, tuvimos cierto retraso en las fechas que nosotros conversábamos con ellos de presentación, hasta que acordamos una fecha hace ya 2 meses atrás. Nosotros le dijimos no más allá del 31 de julio. 31 de julio del 2019 va a presentarse el proyecto, y es un compromiso que asumimos con ellos 2 meses antes. Y efectivamente cumplimos, justo en la fecha se presentó el 31 de julio el proyecto. Nosotros hemos tenido conversaciones con los funcionarios, de hecho nos reunimos con el director, con las 2 asociaciones el día viernes pasado, y como suele ocurrir estas cosas, hay aspectos del proyecto que a ellos les parecen muy positivos, y hay otras cosas en que ellos tienen ciertas dudas, ciertas discrepancias, ciertas dudas y ciertas discrepancias, que evidentemente ellos van a manifestar y esperan que se vayan corrigiendo. Por lo pronto, bueno, ellos tendrán que están invitados, entiendo, mañana, por lo tanto no voy yo a hablar por ellos, pero al menos a nosotros nos plantearon con el director que hay 4 o 5 puntos que para ellos son importantes que los revisemos. Pero lo grueso del proyecto, y ellos espero que lo reafirmen mañana, el grueso del proyecto, ellos están de acuerdo con avanzar en esta materia. O sea, ellos en ningún momento han puesto en duda que hay que avanzar, que el grueso del proyecto es algo en lo cual ellos comparten, es algo que se trabajó con ellos, pero evidentemente hay puntos específicos en los cuales ellos nos manifestaron ciertas
discrepancias y nosotros tomamos nota el día viernes y vamos a seguir trabajando con ellos de manera de poder, ojalá, avanzar en conjunto. Pero respondiendo a su pregunta, diputada, efectivamente, varias de los aspectos del proyecto, yo diría la gran mayoría del proyecto, fue conocido por los funcionarios y aprobado por los funcionarios. Pero hay puntos que evidentemente ellos tienen cierto reparo y que esperamos dentro de lo que es el debate legislativo, y eso es, así funcionan las democracias, ¿cierto?, poder llegar a ciertos consensos que dejen, obviamente, satisfechos a los funcionarios, que tienen sus justas pretensiones, al Ejecutivo, ¿cierto?, y obviamente los parlamentarios tendrán que evaluarlo en su mérito cada una de esas propuestas. Gracias. Diputada Cariola. Sí, presidente. Bueno, primero saludar al subsecretario y también al director del trabajo. Mire, yo creo que el gobierno se acostumbró a la política de la zanahoria y el garrote, ¿no? Digo esto porque esto de presentar proyectos donde nos dan por un lado un dulce y por otro lado viene el garrote. Y eso porque, bueno, en pensiones más o menos era la misma cuestión. O sea, por un lado venía el proyecto bonito y por otro lado venía la porquería. Lo digo así porque, o no sé si la porquería, pero lo difícil, digamos. O sea, y nos pone un poco siempre dentro de esta como contradicción de tener de estar entre la espada y la pared. ¿Ah? Porque claro, en esta oportunidad es súper complejo cuando nos enfrentamos a un proyecto de ley en el cual claramente yo creo que quién podría oponerse a la importancia de querer avanzar en la carrera funcionaria de los trabajadores de la Dirección del Trabajo. Yo también me reuní con la ANFUNCH, que es como con una N entre medio, entonces me es difícil, pero la Asociación de Trabajadores de Funcionarios, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, igual que la diputada Orsini. Sí me comuniqué con ellos después, a diferencia de la diputada Orsini, de una vez que ingresó el proyecto. Por lo tanto, tengo una opinión de lo que pasó después, digamos, de que ingresó el proyecto, pues yo tenía una duda respecto de, igual que ellos, en torno a, de hecho ya hay un comunicado posterior después de que ingresó el proyecto, pues yo les decía esto, o sea, claro, yo me asumí un compromiso respecto de establecer una atención especial a este proyecto porque es evidente que uno como diputado y representante de los trabajadores, más allá del distrito que uno representa en particular, siempre tiene la disposición a representar a los trabajadores en sus inquietudes y en sus necesidades más particulares y a tratar de ser en eso lo más llano posible a todo lo que ellos plantean y a sus necesidades más particulares, y cómo vamos a estar en contra de sus anhelos de querer tener una carrera funcionaria, más todavía cuando ellos participaron de este proceso. Y sin lugar a duda en eso, subsecretario, por lo menos yo me dispuse con los trabajadores a hacer lo más llana, a poder contribuir a que este proyecto salga y sin lugar a dudas a ser parte de la tramitación de él en función de respaldar lo que el proceso colectivo iba a llevar adelante. Pero evidentemente como este proyecto, y vuelvo al punto inicial de la zanahoria y el garrote, como este proyecto de la carrera funcionaria viene amarrado a una modificación de las atribuciones de la Dirección del Trabajo, que nosotros no sabíamos cómo iba a venir, porque claro, los mismos trabajadores de la Dirección del Trabajo hicieron algunas propuestas. Pero decía, nosotros hicimos algunas propuestas, algunas modificaciones, pero no sabíamos ni sabemos hasta ese momento cuáles iban a ser el nivel de modificaciones que se iban a hacer. Hasta ahora, digamos, que ya más o menos son conocidas y que son algunas de las cosas, esta suerte de modernización que se plantea. Que son bastante más profundas y que evidentemente no solo contemplan a los trabajadores de la Dirección del Trabajo. O sea, modernizar la Dirección del Trabajo es una cuestión bien importante.
y que trae consecuencias a los trabajadores a nivel nacional. O sea, esto es una cuestión que no se puede llegar y pasar así rapidito nomás y que, chuta, ya tratemos de pasarlo lo más rápido posible porque estamos discutiendo la carrera funcionaria de los trabajadores en la dirección del trabajo y que todos anhelamos y queremos. O sea, pasémosla por debajito. Esta es una cuestión bien de fondo y que puede traer modificaciones bien estructurales. O sea, nos estamos metiendo con los servicios mínimos, nos estamos metiendo con externalizaciones de cuestiones que tienen que ver con vulneraciones laborales desde el punto de vista del sindicalismo. Nos estamos metiendo con cuestiones bien complejas y de fondo, que a mí por lo menos así bien a primera vista, sin haberme metido todavía en el detalle de este proyecto de ley, ya me empiezan a hacer ruido. Y de hecho, el comunicado, yo tengo aquí el comunicado de los trabajadores, parte así, con este título, y aprovecho de responderle un poco a la compañera, por su intermedio presidente, a la compañera Maite. Ellos parten diciendo, estudiando el proyecto, lamentablemente, con mucho más agraz del esperado, se encontraron con más sorpresas de las que los trabajadores esperaban en este proyecto. Porque efectivamente hay varios elementos incluso los acordados en la mesa, respecto de su propia carrera funcionaria, que están incorporados. O sea, de hecho, hay elementos de la carrera funcionaria, ya no solamente respecto de las facultades de la modernización de la dirección del trabajo, o sea, donde en las facultades de la dirección del trabajo se presentan elementos que a ellos les complican, como por ejemplo respecto de los temas de servicios mínimos, que ya los mencionaba, los temas de la propia privatización, etcétera, que un poco son, yo los mencionaba recién, sino que también, por ejemplo, respecto del tema de la carrera funcionaria, ellos se encontraron con sorpresa con que del total de la falta de referencia, hay una falta total de referencia a los grados y números de cargos por escalafones, lo cual ellos dicen aparece sujeto a total discrecionalidad de la autoridad administrativa que dicte él o los DFLs o que concrete el encasillamiento o el desperfilamiento grave del esencial tercer nivel jerárquico, o sea, lo cual ellos dicen es del todo inaceptable en cuanto a la inclusión de una norma que queda caduca del antiguo y polémico decreto ley 35.051, o sea, 3551. O sea, en fin, hay una serie de modificaciones que se supone habían quedado acordadas en el procedimiento de discusión que habían llevado adelante, que no están incorporados en el proyecto respecto de su propia carrera administrativa. Entonces, lo planteo a propósito de que yo tengo aquí una declaración, la voy a compartir obviamente a través de nuestros espacios de coordinación interno. Y yo quisiera hacer un par de preguntas que en torno a la exposición de nuestros invitados y en relación al punto de mejoras en el proceso de fiscalización que ellos plantean ya yendo al proyecto mismo. Cuando ustedes dicen que van a haber mejoras en el proceso de fiscalización, yo quiero preguntar cuántos fiscalizadores hay a nivel nacional ahora y cuántos incorporaría esta reforma. O sea, cuántos hay ahora y cuántos incorporaría. Respecto de la creación de un panel técnico para calificar los servicios mínimos a los que se hace referencia, ¿cuál es la razón de externalizar la función que ustedes hoy día están proponiendo con este proyecto? Y así como en la argumentación que están planteando. Y con respecto a los expertos del panel que serán remunerados por el empleador, según lo que se plantea, ¿a ustedes no les parece que esto podría significar un conflicto de interés en relación a la remuneración que se está planteando? Y por último, la externalización en la mediación. ¿Por qué no se opta por ampliar el número de mediadores de la dirección del trabajo en vez de la externalización de esta? Eso como pregunta respecto ya de que, como se plantea externalizar la mediación, la pregunta es ¿por qué no se plantea ampliar el número de mediadores de la dirección del trabajo en vez de externalizar la mediación? O sea, ¿cuál es la razón de esa medida que plantea el proyecto de ley? Eso. Gracias. Subsecretario. Pregunte. Sí,
Mire, yo primera vez que veo un proyecto de ley, un mensaje del presidente de la República de modernización institucional o modernización del trabajo como casi una ley miscelánea. De verdad. O sea, mi preocupación, y aquí por eso pedí el mensaje, no estaba leyendo el mensaje porque me preocupa que no centremos yo pensé que nos habíamos equivocado en el título, en el título del proyecto, porque uno dice, es un mensaje de Su Excelencia de la República en la que inicia el proyecto de ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Y todo lo que usted hace de relato, digamos, en su explicación, no tiene que ver con la modernización institucional. Y cuando usted le da la palabra al director, claro, ahí uno ve el proyecto de ley que tiene que ver con modernización institucional, que tiene que ver con encasillamientos distintos, con tres o estímulos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la labor que realizan los funcionarios, etcétera. Entonces, a mí me preocupa que estemos mezclando peras con manzanas. Y yo creo que eso no es bueno, primero, para la rigurosidad legislativa, y segundo, porque va a confundir. O sea, a mí ya me confundió. Estoy tratando ahora de separar ambas cosas. Porque no siendo abogada, pero casi estando un poco más estructurada, un poco menos estructurada que un abogado, me parece no coherente, de verdad. Entendiendo que todo lo que ustedes plantean puede ser sujeto de revisión y que podamos incluso hasta concordar en cosas, pero creo que son absolutamente dos instancias distintas de revisión. Entonces yo creo, incluso uno podría decir, bueno, ¿es la idea matriz del proyecto? No. Yo me estoy cuestionando. Si ustedes dicen modernización institucional, todo lo que plantea el director, inmediatamente lo comparto. O sea, lo comparto, que esa es la estructura que debería tener. Invitaremos a los funcionarios, invitaremos a los sindicatos para ver si eso es coincidente o no. Vemos si va a aumentar o no con los 4 o 3 ejes que ustedes quieren fortalecer, entre ellos la fiscalización. Pero después, cuando uno ve el proyecto, dice no. O sea, la idea matriz, y yo pediría un pronunciamiento. Fíjense, de la Secretaría, de la Secretaría General. Yo quiero mandar un oficio para pedir un pronunciamiento de la Secretaría General, porque yo creo que, y nos está pasando muy seguido, que uno ve el título y clasifica, ¿no? Y no entramos a leer el contenido. Entonces a mí me preocupa, y yo solicitaría la posibilidad de pedir, miren, entendiendo que podemos entrar en todos los temas que ustedes plantean, en todos los temas, pero en otro apartado, digamos, en otro apartado. Eso, presidente. Subsecretario. Tranquilo, subsecretario. Sobre el punto. Presidente, no es infrecuente, presidente, que cuando se presenta un proyecto de modernización de un servicio se aborden tanto aspectos de las funciones como aspectos de las plantas de personal. No es infrecuente. La señora diputada, por su intermedio, tiene que haber conocido o va a conocer los proyectos que crean el Servicio de la Biodiversidad, el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, en que hay un catálogo, es un catálogo enorme de funciones, si me permite, presidente, acompañadas de las respectivas plantas del personal. Es muy raro, yo recuerdo solamente un proyecto de ley que alguna vez se tramitó por allá por el año 95 de las plantas de personal de la Superintendencia de Seguridad Social, en que era solo plantas. Normalmente los proyectos de modernización de un servicio van con todo, y tenemos esos 2 ejemplos que se están tramitando actualmente en el Congreso, presidente. Presidente, ¿puedo aclarar el ejemplo? Por favor. Sí, gracias. Porque, si me permite, por su intermedio, presidente, es muy mal ejemplo. Porque esa es una institucionalidad nueva que se está creando, absolutamente nueva. Entonces tiene que ver con las funciones, por lo tanto hay que incorporarlas, y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con
con la cantidad de personas que tenemos que realizar. Y es absolutamente nuevo la creación. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que aquí existe una institución muy antigua, ¿ah? Que cuando tú te dices, bueno, modernizamos, no creamos, que es distinto, son dos conceptos distintos, modernizamos, bueno, entonces modernicémoslo a través de qué es lo que estamos pensando en la planta, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de cosas que tienen que ver con derechos de los trabajadores, con modificación al código, es otra cosa distinta. Por eso yo no creo que, está bien, entremos a la discusión de eso, pero no aquí. Y me preocupa la rigurosidad en términos de lo que incluso estamos haciéndolo en el propio Congreso. A ver, me concedo la palabra. Yo me pregunto, ¿qué es lo que queremos hacer? Si efectivamente nosotros queremos potenciar la creación de sindicatos para ir, y usted que es abogado, estimado subsecretario, sabe que los abogados laboralistas existen y el derecho laboral existe, porque justamente hay una diferencia, hay una iniquidad respecto de la relación empresa-trabajadores. Entonces se trata de eso, se trata de que efectivamente potenciemos las organizaciones sindicales en el país. Y el proyecto no apunta en eso. Lo segundo es que efectivamente el otro derecho, que el derecho a la negociación colectiva, también tenga un instrumento que es el derecho a huelga, que se debilita en este caso. Entonces son dos situaciones que creo que no son coherentes con una definición que deberíamos darnos en el país para efectivamente avanzar en la modernización de las relaciones laborales, que ese es un ámbito de las cosas. Y otra cosa muy distinta, en que creo que ninguno de los 13 componentes de esta comisión va a estar en contra, previo a haber escuchado a los integrantes, a los trabajadores de la Dirección del Trabajo, trabajadoras, respecto del pronunciamiento de su carrera funcionaria, su ley de planta y los beneficios que ellos tengan. Entonces, para separar las cosas, porque creo que tiene razón, de ahí iremos a tomar el acuerdo respecto de lo que plantea la diputada Sepúlveda, pero esta mezcla de ambas cosas creo que no le hace bien al proyecto, no lo hace bien a todos, oposición y gobierno, respecto de los procesos legislativos que tienden a confundir a la opinión pública y al mismo tiempo a seguir ahondando en el desbalance en la relación empresa-trabajadores. Tiene la palabra el subsecretario. Perdón. A ver, solamente para concluir el punto, pero que no es, o sea, que no le hace al fondo del tema. El Ejecutivo debería plantear una serie de aspectos que son importantes de modernizar y, por cierto, que el principal es el tema del personal. Cuando se presentó el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, modernización del servicio, que derivó en la Ley 19.528, se presentó un conjunto de funciones, se creó el Fondo Nacional de Capacitación, el FONCAP, se reguló el uso de las franquicias tributarias y se reestructuró la totalidad de la planta del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Sí, pero hoy, en la cuarta revolución industrial, la ley que se envía nos queda corta, porque todos sabemos, y en esa misma discusión en que participamos ambos, usted subsecretario, en la comuna de San Pedro, el tema que brotó es cuál es y son los mecanismos que establecemos como protección para aquella mano de obra que va a quedar fuera de la modernización del mundo del trabajo. Entonces no estamos legislando respecto de lo que se necesita hacia el futuro. Entonces, ojo con las aseveraciones de lo que hicimos ayer. Lo que hicimos ayer yo no sé si está bien. Lo que quiero es que lo que hoy día nosotros abordemos y hagamos, tiene que estar bien, porque si no, efectivamente vamos a legislar con proyectos de ley que después no van a dar cuenta ni nos van a servir para enfrentar los desafíos de ahora y del futuro. Sí, subsecretario. Ya, presidente, muchas gracias. No, que quiero hacerme cargo de las preguntas, algunas consultas que hizo la diputada Cariola, lo planteado por la diputada Sepúlveda y por usted también. Ya. Presidente, en primer lugar, un poco sorprendido con este planteamiento, por dos cosas. Primero, porque el proyecto que estamos presentando es un proyecto que moderniza tanto las competencias de la Dirección del Trabajo como su plan institucional. Y por lo demás, presidente, aquí no estamos innovando, y aquí respondo a la consulta de la diputada Cariola respecto de por qué con los funcionarios vimos el tema de la ley de planta por un lado y las competencias por otra. Porque precisamente lo que hicimos fue tomar la misma estructura que tiene
el proyecto que se presentó a finales del gobierno de la presidenta Bachelet, que hace lo mismo, modernización más planta. O sea, modernización de competencia más planta. ¿Qué aspectos de modernización estamos trabajando acá? Lo dijimos, designación del director de trabajo, consejo consultivo, consultas públicas, compendio de dictámenes, digitalización de la dirección del trabajo, mediación, unidad de pyme. Todos estos puntos, presidente, fueron todos conversados con los funcionarios. Hacer un par de comentarios. En primer lugar, para que no se me olvide que lo tengo aquí, efectivamente, una de las asociaciones de funcionarios sacó un comunicado después de presentado el proyecto, pero la diputada Cariola no leyó la última parte del comunicado, que es un poco más optimista, donde señala: es obvio que el proyecto contiene muchas propuestas positivas en ambos aspectos y su ingreso y tramitación en el Congreso. Además, con suma urgencia, plantea una significativa oportunidad y un gran desafío de trabajo intenso para contribuir, de acuerdo a nuestras posibilidades, en este proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no, se lo estoy poniendo el énfasis, pero creo que es importante, y así como yo, y lo he dicho, plantearon ciertos reparos. Nosotros nos reunimos el día viernes, y yo me atrevería a decir que hay 5 puntos respecto a los cuales ellos plantean reparos, de los cuales 2 son respecto a la ley de planta. Los conversamos, yo creo que son puntos que son abordables y son solucionables en la tramitación legislativa. De los otros 3 puntos, hay un tercer punto que se los aclaré y que ellos quedaron, espero que conformes, que es respecto a la mediación, porque ellos entendían que estábamos externalizando la mediación, porque creían que el mediador era el que resolvía y que se establecía como un ente externo, y le aclaramos con texto en mano, lo leímos el texto con ellos, que no se está externalizando la mediación, sino que lo que se está haciendo es que el director del trabajo puede convocar a un mediador externo que esté en un determinado registro y siempre con acuerdo de las partes. Por lo tanto, si el sindicato no lo desea o no quiere, porque esto no es una negociación con sindicato además, no quiere que exista un mediador externo, eso no se va a dar, y por lo tanto ese punto creemos que también está más o menos resuelto. Sí. ¿Por qué tiene que ser externo? ¿Por qué no se puede ampliar los mediadores de la ADT? Presidente, sí. Nosotros, este es uno de los puntos que conversamos con ellos previamente a la presentación del proyecto. En el mes de diciembre, cuando nace esta propuesta de la mesa técnica de que existan ciertos mediadores especializados, la ADT tiene un centro de conciliación, y el director lo podrá explicar mejor, centro de conciliación con mediadores que tienen ciertas competencias en mediación. Pero efectivamente hay ámbitos de la industria específicos en los cuales a lo mejor por la complejidad de los mismos se requiere tener determinados conocimientos. Entonces nosotros lo que decimos, si en un proceso de mediación que participa la dirección del trabajo se requiere a un especialista que tenga conocimientos técnicos de una determinada materia, ¿por qué no convocarlo como un apoyo y bajo la supervigilancia del director para que pueda a contribuir a la mediación? No es que digamos, y lo aclaré recién, no es que digamos que para la negociación colectiva X, ¿cierto? La mediación la va a llevar la oficina de mediadores Don Francisco del Río, que se encuentra ubicada en la Avenida Providencia tanto. No, ¿cierto? Lo puse de ejemplo, don Pancho. Sino que es parte como orientación. Presidente, usted comentaba que este proyecto no se hace cargo de ciertos temas en materia colectiva, de fortalecimiento de los sindicatos, etcétera. No lo hace porque no es el fin de este proyecto. Es un proyecto de modernización de las competencias de la dirección del trabajo y de la institucionalidad. Efectivamente, hay ciertas materias colectivas de sindicatos o de empleadores que tenemos que abordar y que va a formar parte de los desafíos que tenemos en materia laboral. Pero este proyecto es un proyecto que busca modernizar las competencias de la dirección del trabajo y modernizar la institucionalidad. Sí. Solo una interrupción. Yo quiero que usted me diga si este proyecto, con las iniciativas que tiene ahí, es contribuyente a aumentar la tasa de sindicalización y aumentar la negociación colectiva. Eso es lo que le pregunto. Este proyecto sí. Este proyecto, por una parte, favorece a todos los usuarios, trabajadores. La pregunta que estoy haciendo. Va a dar más transparencia a los procesos de negociación colectiva, va a dar mayor transparencia a los procesos de negociación colectiva. Por ejemplo, a través precisamente de la calificación más temprana de los servicios mínimos. Por ejemplo, a través de la norma que establece la preferencia de inspector del trabajo para la constitución de sindicato. Si usted me dice, este es un proyecto que lo que busca es que la tasa de sindicalización suba al doble, no es el objeto de este proyecto. Este proyecto lo que busca es que los usuarios del sistema, trabajadores, sindicatos, puedan tener una relación mucho más cercana y transparente con la institucionalidad. Yo tengo que decirle que no contribuye. Está claro en la página
Pero, presidente, vuelvo a insistir. La página... Este es un proyecto de modernización de las competencias. Sí. Bueno, entonces vamos a las competencias, pero aquí tiene dos problemas. Aquí se da un diálogo. Diputado Barro. Diputado Barro. Presidente, muchas gracias. Yo no logro entender por qué los diputados que han interpelado duramente al señor subsecretario entran en competencias que dicen relación con la discusión en particular. ¿Estamos de acuerdo en que hay que hacer una modernización de la Dirección del Trabajo, sí o no? 2. Es importante que exista un acceso universal por parte de todos los empleadores y trabajadores a una ventanilla única, información centralizada para efectos de determinar sus derechos, los tipos de multa, quiénes las pueden aplicar. Sí. Entonces, yo tengo la sensación que aquí estamos nuevamente enfrentados a que ya se está en esgrimiento antes de iniciar siquiera el periodo de discusión general con las debidas invitaciones o solicitudes de audiencia para ya establecer un voto en contra de solo la idea de legislar. No. Porque cuando sí, eso es lo que siento yo y es mi opinión. Usted habrá dado la suya, que yo oí con mucha atención. Y yo tendré mi propia opinión y no por eso me van a censurar. Cuando aquí se afirma de los mediadores externos como si fuera la fórmula y cuando en lo que nos entregan dice claramente mediadores externos en casos calificados y con acuerdo de las partes. Entonces, cuando se empieza a deformar lo que se intenta plantear, obviamente que a uno le surgen dudas respecto a la real vocación y cuando solamente se centra muchas veces la discusión y con legítima, ¿no es cierto?, argumentación en orden a qué pasa con aquellos funcionarios de la Dirección del Trabajo, en circunstancias que estamos hablando de un universo de millones de personas que hoy día muchas veces no saben sus derechos, no se sabe quién fiscaliza cuántas multas, cuánto es la multa o si cabe esa multa. Me parece que lo más importante de todo esto es que podamos tener un mercado del trabajo transparente, con acceso a la información, y me parece que si eso forma parte de la modernización de la Dirección del Trabajo, me parece óptimo. Que uno podrá establecer cambios, uno podrá meter criterios, me parece bien, eso tiene que surgir de la discusión democrática, de las exposiciones que harán aquí los sindicatos, los empleadores, todos aquellos empleadores libres que no necesariamente están sometidos, ¿no es cierto?, a un régimen de tanta interacción con la Dirección del Trabajo, pero que es importante incorporarlo. Así que yo espero que la actitud inicial vaya cambiando en la medida que vayamos discutiendo la parte en particular, las exposiciones, y no adelantar el presidente que dice, no, es que eso no es así. No hemos empezado la discusión y ya se hacen afirmaciones taxativas, sin la más mínima información de parte de quienes realmente son los actores de esto, pero si nos transformamos en jueces al minuto 1 antes de ir a los argumentos, me parece que vamos por mal camino. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Sepúlveda, después Francisco. Yo primero decir que yo le tengo alta estimación al subsecretario. Yo creo que además usted ha tenido alta paciencia siempre y ha estado en las batallas, que tienen que ver con batallas no de sentimientos, sino de pensamientos, de ideas. Y esto. O sea, yo no vengo aquí a sentir, uno viene aquí a ser criteriosa, a pensar y a dialogar y a buscar la fórmula más racional. Entonces, a mí todo lo que usted leyó ahí está dentro de la modernización, sin duda. Todo lo que usted planteó, leyó y todo está dentro de la modernización. Y nadie va a poder cuestionar eso, más lo que planteó el director. Pero no me parece que esté el artículo 178 bis, el 221, el 359, el 360A, 360B, 360G, 360H. Entonces, eso es como están fuera de la idea matriz del proyecto. Y eso es lo que nos preocupa. Si usted nos dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a dividir todo lo que planteó el subsecretario como 6 o 7 objetivos, ¿no es cierto?, que usted tiene, que me parecen súper, y los vamos a discutir en particular, más lo que planteó el director del trabajo, me parece bien. Pero estas otras cosas, yo creo que deberíamos sacarlas y tener una discusión en particular, distinta, con nombre distinto, con objetivo distinto, y podría dar pie. Y por eso que a mí me interesa
me interesa lo de la secretaría, si está dentro de la idea, si está dentro de la idea matriz, y a lo mejor plantear como una propuesta de miscelánea, ¿no es cierto?, de modificación de esas u otras que quisiera ustedes hacer en el Código del Trabajo. Gracias. Subsecretario, después la diputada Cariola y después Francisco. Bueno, ya. Disculpe, subsecretario. Sí, subsecretario. Sí, aprovecho. No, lo que pasa, presidente, es que yo me quedo con la explicación del subsecretario a propósito que él plantea de que en el caso de los mediadores se van a buscar casos calificados adicionales. Me parece que podría ser una buena salida como en casos excepcionales y particulares. Pero, sin embargo, tal y como está redactado, pues estuvimos revisando ahora con mis asesores el párrafo, no queda claro. No queda claro porque son generales, no habla de casos especializados. O sea, aquí no sé, de hecho, los casos calificados, o sea, quedan los casos en general. Tanto los casos calificados, o sea, no habla de las especialidades, o sea, los mete a todos en el mismo saco. Entonces, yo creo que ahí quedaría una tarea para poder especificar si es que el espíritu es el que dice el subsecretario. Al menos nosotros lo que leemos en primera línea, digamos, de lo que se está planteando no es lo que el subsecretario está, y no es que queramos dar el debate en particular, sino que aquí se está haciendo una exposición de cuál es el objetivo de este proyecto. Y evidentemente, y a diferencia de lo que dice el diputado Barros, yo no es que estemos anunciando un voto a favor o un voto en contra. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet se equivocó al plantear este proyecto junto. Yo creo que aquí hay dos proyectos que son apartes y que debieran ser separados. De hecho, es más, yo quiero plantearle al Ejecutivo la posibilidad de dividir este proyecto y de que avancemos en la carrera funcionaria de los trabajadores de la Dirección del Trabajo por un lado, y creo que eso sería algo que podría facilitar las cosas, y que trabajemos en esa línea porque en eso podemos estar de acuerdo y creo que todos estamos por respaldar, o al menos yo estoy por respaldar la línea de avanzar en la carrera funcionaria de los trabajadores de la Dirección del Trabajo. Creo que eso es una necesidad. Ellos mismos lo han planteado como una tarea en la que vienen trabajando hace muchos años y creo que si hoy día hay disposición y hay voluntad política de poder avanzar en eso, yo lo saludo y lo valoro y lamento que en el gobierno anterior no se haya hecho. Y lamento también de que se hayan juntado los proyectos. Creo que es un error del gobierno anterior y creo que es un error de nuevo de este gobierno hacerlo, mezclar las dos cosas. Y los errores hay que decirlo, con todas sus letras, independiente de los gobiernos que vengan, de ese o de este. Y hago la solicitud formal, presidente, en esta mesa, desde la Cámara de Diputados, de que tramitemos los proyectos por separado. Creo que no tenemos por qué mezclar las cosas. Una cosa es la modernización de la Dirección del Trabajo, que creo que involucra muchas cosas, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, con todo lo que ello implica y con todas las consecuencias que puede llegar a tener. Y una cosa distinta es la carrera funcionaria de los trabajadores de la Dirección del Trabajo que se la merecen y que creo que no pueden seguir esperando. Entonces, separemos las cosas. Yo opto por la separación de la discusión y ojalá, si son dos proyectos. Sí, pero es que nos están condicionando de nuevo, nos están condicionando de nuevo la discusión, porque es lo uno o lo otro. Entonces nos ponen con una espada contra la pared. ¿Para qué? Para tener a los trabajadores una vez más como moneda de cambio. No me parece justo. No me parece justo, presidente, de verdad. Y yo lo quiero poner y transparentar de esa forma sobre la mesa. Eso, presidente. Presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que nos estamos con debido respeto enredando un poquito más. Yo creo que estamos todos alineados en que queremos mejorar las competencias de la Dirección del Trabajo, que queremos mejorar la carrera funcionaria. Creo que este es un proyecto que debiera generarnos los consensos para despacharlo de manera rápida, con la debida estudio, discusión. Nosotros como gobierno desde el día 1 hemos estado disponibles a, si hay cosas que mejorar, mejorarlas.
pero creo que se puede avanzar en ese sentido. Un par de comentarios, presidente, a la respuesta. A la diputada Sepúlveda, decirle que además yo también la estimo mucho, así como ella me estima a mí, y responderle, diputada, que nos estimamos mutuamente y yo creo que eso forma parte del diálogo democrático y creo que eso es lo que nos va a ayudar a ir sacando proyectos que al final del día tenemos un objetivo común, que es que los trabajadores vean mejor sus condiciones y que el país vaya avanzando. Yo creo que en eso no nos perdemos, que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos objetivo, a lo mejor a veces por caminos distintos, pero el objetivo es compartido. Y en relación, diputada, a los dos puntos que usted, entiendo, señala que estarían fuera de las competencias. Usted mencionó un par de artículos y yo lo estuve revisando, y son básicamente las normas relativas a fuero y las normas relativas a servicios mínimos. Es que sí, pero es que no es sindicato, son dos normas de fuero. Y las explico, presidente, para que se entienda que aquí no fue al azar. Esto no es que nosotros hayamos querido en un proyecto de modernización decir aprovechemos este proyecto para incorporar estos otros elementos que no tienen que ver y que pueden trabar la discusión. Así hubiera sido, por ejemplo, si hubiéramos incorporado en este proyecto temas de grupos negociadores, así hubiera sido si hubiéramos incorporado los temas de huelga, así hubiera sido si hubiéramos incorporado un catálogo de temas que han sido complejos desde el punto de vista de la legislación laboral. Hay dos informes del Consejo Superior Laboral que dicen que hay ciertos puntos que son críticos y que hay que mejorarlo, pero no lo incorporamos porque no es el objeto. ¿Por qué se incorporaron estos dos? Primero, porque dicen relación específicamente con mejoramiento de las funciones de la Dirección del Trabajo, especialmente la norma de fuero. La norma de fuero, ¿qué es lo que dice? Para determinados casos, por ejemplo, de constitución, de sindicato, de renovación de directiva sindical, etcétera, démosle la competencia preferente al inspector del trabajo para que certifique y no que no tenga competencia preferente como hoy día que cualquier persona puede ir donde un notario, por ejemplo, para certificar eso. ¿Y esto por qué? Porque hay casos, y tenemos la jurisprudencia, se lo podemos mandar, de hecho hay casos bastante conocidos, donde muchas veces se malutilizaban estas instancias que no son de la autoridad pública, por ejemplo, timbres notariales, para hacer constituciones fraudulenta. Y esa constitución fraudulenta, ¿a quién perjudica? Especialmente al sindicato de verdad, al sindicato representativo, porque se le mete un sindicato que no es representativo, que se constituyó sin cumplir con los requisitos, y en consecuencia ese sindicato representativo es el que se ve perjudicado. Y por eso nosotros estamos haciendo un cambio que dice acción con una facultad de la AET, que ese inspector sea preferente. Eso en relación a las normas de fuero. Y en relación a las normas de servicios mínimos también estamos haciendo un cambio en las competencias, porque estamos diciendo, señores Dirección del Trabajo, para efecto de la calificación de servicios mínimos en este universo de empresa, 200 más trabajadores, usted no va a tener la calificación de manera directa, sino que se le va a otorgar un panel técnico, pero siempre bajo la supervigilancia del director del trabajo. Hay un cambio de competencia. Y para efecto de la empresa de menos de 200 trabajadores, estamos sacando la competencia desde la dirección regional a que sea el director nacional. Por lo tanto, yo entiendo la propuesta de la diputada Sepúlveda y claramente a lo mejor el debate sería bastante más rápido sin esos elementos, pero creemos que este es un debate que hay que dar. Esperamos también llegar a ciertos acuerdos y a ciertos consensos respecto de esta materia. Y respecto a la diputada Cariola, nos planteaba respecto que el texto del articulado no daba a entender de manera clara lo que yo decía respecto a los casos calificados, pero si uno mira el artículo 24, página 26, incorpórese en el artículo 379 el siguiente inciso segundo nuevo y dice de manera expresa, del mismo modo, en casos calificados, el director nacional del trabajo podrá, bajo su dirección o de quien designe y a costo del servicio, convocar en cualquier momento a mediadores y asesores externos, los que podrán participar, y hago lo énfasis porque creo que es lo relevante, participar con acuerdo de las partes directamente el proceso de mediación y sigue el artículo. Por lo tanto, es perfectamente lo que yo había planteado. Con acuerdo de mediación, de lo cual se dejará constancia en el informe respectivo. Dicho asesor y mediador externo deberán estar previamente registrados en una nómina que llevará el director del trabajo, pudiendo las partes de consumo designar al mediador, o a falta de acuerdo será el director del trabajo quien designará al asesor o mediador que participará del proceso. O sea, la norma es clara. Primero, un caso calificado, es clara que participa. Cuando yo participo, ¿ya? Es claro que me convocan. Ya, pero estamos tratando de una discusión particular. Pero lo quise hacer presente a propósito. No, pero hay un registro. Bueno, pero. Está bien, presidente, todas esas cosas. No, presidente.
Presidente, todo lo que sea mejorar la legislación, mejorar lo que estamos proponiendo, por vía de indicaciones del Ejecutivo, de los parlamentarios, indicaciones en conjunta, créanme que la disposición está. Créanme que lo que queremos es avanzar en este proyecto de manera que los funcionarios y la dirección del trabajo, ojo, aquí son tan importantes los ¿cuántos funcionarios? 2.300, 3.000 funcionarios que hay hoy día de la dirección. 2.300 funcionarios que tiene hoy día la dirección del trabajo, como los millones de usuarios de la dirección del trabajo, que créanme que también están mirándonos, presidente, de que quieren que modernicemos la institución. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas, si conversamos en conjunto, podemos avanzarlas de buena manera. Discusión en particular porque esta era una exposición genérica. Presidente, sí. Lo que pasa es que hay una contradicción en lo que dice el subsecretario, porque él dice que esto no involucra el tema de la huelga, pero eso a todas luces es una contradicción. Al hablar de servicios mínimos, estamos hablando de huelga. Estamos hablando de huelga. O sea, ¿dónde se aplican los servicios mínimos? Cuando hay huelga, pues. Cuando hay huelga, pues, subsecretario, ahí se aplican los servicios mínimos. Entonces, cuando usted me dice que no estamos hablando de la huelga, cuando se aplican los servicios mínimos es cuando hay huelga. Entonces, usted me dice a mí, estamos hablando de cómo aplicar la calificación, o sea, de cómo vamos a hacer la calificación de los servicios mínimos. Perfecto. Esto se aplica, esto se va a modificar y para eso estamos determinando un panel técnico. Yo le hice una pregunta que usted no me respondió. Y esa pregunta es ¿por qué hoy día la calificación, o sea, este panel técnico se va a hacer por la vía de el pago de una externalización, o sea, se va a externalizar y que además esto se va a pagar y se va a remunerar por la vía del empleador? Y yo le pregunté si acaso esto no va a significar un conflicto de interés. O sea, y sí, aquí... Estamos entrando en lo particular. No, es que no es particular, presidente, discúlpeme. Discúlpeme, porque aquí estamos hablando de la huelga. Estamos hablando, y para mí esto, tal y como está, es el meollo del asunto. Porque para mí esto es una contrarreforma. Está bien. O sea, la garantía del derecho a huelga de los trabajadores se vio cuestionada con el debate de los servicios mínimos. Cuando aquí me están diciendo que por la vía de la calificación de los servicios mínimos a través de esta modernización de la dirección del trabajo, que además va a ser calificada a través de un panel técnico que va a ser externalizado y que además va a ser financiado por el empleador, o sea, perdóneme, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿De qué estamos hablando? O sea, ya esto es dejar a los trabajadores sin derecho a huelga efectivo. Entonces, para mí, esto no es entrar al detalle ni a la discusión en particular. Esto es hablar de la contrarreforma en sí mismo. Porque es entregarle al empleador en sus manos, es entregarle absolutamente lo poco y nada que tienen del derecho a huelga efectivo, que no se les está garantizando en absolutamente nada. ¿A través de qué? De entregarle el sartén por el mango de lo poco y nada que tienen de derecho a huelga a través de una ley miscelánea, como dijo la diputada recién, a través de una carrera funcionaria de los trabajadores de la dirección del trabajo. Entonces no es la discusión en particular, presidente, es el meollo de este proyecto de ley. Y el mismo subsecretario lo acaba de decir. Entonces, no, aquí hay una discusión que es bien de fondo y por eso es que yo no lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar, presidente. Nadie está dejando pasar nada y las preguntas que hicimos creo que fueron lo suficientemente precisas. Yo pregunté pero él no me la respondió, pues. Pero, por favor, pregunté dos cosas. Si estábamos por potenciar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva y eso añadido al derecho a huelga. Creo que fue súper clarito en eso y por lo tanto eso es para mí el punto principal y también dijimos y dije y sostengo que los trabajadores de la dirección del trabajo y sus derechos a tener una planta y las mejores remuneraciones también están, y yo por lo particular a partir de un diálogo con ellos estoy por apoyarla completamente, para que también quede claro, porque aquí nadie es poseedor de las banderas. Subsecretario.
Gracias, presidente. Presidente, solo no quiero entrar en una discusión con la diputada Cariola, y no creo que tampoco es el momento de la tramitación legislativa, pero solo para aclararle, cuando ella plantea que se está proponiendo en este proyecto, este panel pagado por el empleador y que esto sería algo que estaríamos aquí inventando esta norma en el código y algo muy extraordinario, quiero comentar a la diputada Cariola que esto ya existe hoy día. Cuando se fija el panel para el arbitraje de las empresas estratégicas en materia laboral, el panel es pagado por los empleadores. Por lo tanto, esa fue la lógica que utilizamos y aquí no estamos innovando y, por lo tanto, yo evitaría esta suspicacia de los conflictos de interés, que con esto estamos eliminando el derecho a huelga de Chile, porque esto ya existe, ¿ya? Entonces, aclarar. Esto es una norma distinta, por si usted es medio presidente, una norma distinta, donde existe la misma razón, existe la misma disposición, y por lo tanto lo que estamos haciendo es extrapolar esa norma a eso. Respecto presidente, de lo que yo señalé, que no estaríamos tocando el derecho a huelga, cuando digo eso y se menciona el informe del Consejo Superior Laboral, lo que estoy señalando es que no estamos entrando en la discusión de cómo se termina una huelga, que es uno de los puntos que el informe del Consejo Superior Laboral señala, sino que estamos tratando en este proyecto aquellos aspectos de las relaciones colectivas que influyen en la facultad de la Dirección del Trabajo, y por eso que solamente nos centramos en servicios mínimos y en una norma de fuero y no abarcamos los demás temas de las relaciones colectivas, porque creemos que no es el proyecto, la instancia ni la discusión que hay que dar, y esa es una discusión que habrá que dar en su momento si es que se estima pertinente de mejora o no a las normas colectivas. Eso, presidente. Ya tengo postergado a Francisco un ratito. Por favor, gracias. Francisco El Rey. No, presidente, solo decir que esto no responde efectivamente, como dice el subsecretario, a una ocurrencia, a una genialidad de nadie, sino que básicamente se hace cargo de un problema estructural de aplicación probablemente difícil de prever que tiene la 20.940. Es inédito en Chile que la falta de pronunciamiento, la falta de posibilidad de pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, por su intermedio de la diputada Correa, efectivamente restringiera el derecho a la negociación colectiva de numerosos sindicatos hoy día. Hay sindicatos que han visto postergado en 7, en 8 meses su derecho a presentar un nuevo proyecto de negociación colectiva. Y con suerte se ha interpretado de que mantienen las mismas condiciones, porque sabemos que la caducidad de los instrumentos colectivos son con la fecha del término de su vigencia. Entonces, a mí me parece que nos estamos haciendo cargo de un problema estructural de una ley, probablemente no por culpa de nadie, no creo que nadie haya querido en su sano juicio dejar sin negociación colectiva a un grupo de trabajadores. Sin embargo, es necesario poner, y con las facultades actuales y con la proporcionalidad que existe entre la demanda por negociar colectivamente y la estructura de un organismo como la Dirección del Trabajo, hacen perfectamente legítimo plantearse nuevas posibilidades para que efectivamente ese derecho se pueda ejercer. Y eso es un panel de expertos que nadie va a cuestionar en su idoneidad, que los paga el empleador, porque los trabajadores probablemente haya sindicatos, como muchos que conocemos, que podrán pagar un panel de expertos. Pero hay numerosísimos sindicatos de empresas de 30, 50, 70 trabajadores que no pueden pagar un panel de expertos de ese tipo. Por lo tanto, estaríamos pisando la cola con eso. Y solamente una última aclaración, presidente, para este tema de los mediadores o de los especialistas. Quisiera solamente citar un caso. Fíjese que una vez hubo un problema de aplicación de la jornada de trabajo entre la empresa Celco y un grupo de trabajadores que eran los encargados periódicamente de tomar las muestras de las aguas de las cuales se surtía la celulosa. Y resulta que la empresa decía, mire, ustedes están tomando demasiada jornada en esto, y yo necesito también servicios adentro. Y los trabajadores decían, no, mire, ¿sabe qué? Esto es lo que nosotros debemos hacer, ya tenemos experiencia, etcétera. Y fíjese que junto con la Inspección del Trabajo se acordó, entre ellos, sin existir normas, sin nada, y por eso lo valioso de esta experiencia, se acordó que además de la mediación pudiera dar su opinión un ingeniero químico, que determinaba exactamente cuál era la composición de los análisis que debían hacer y cuánto demoraba. Y eso le dio tranquilidad a ambas partes, presidente. Esto no es... A ver, no detrás de todas las normas que hay un proyecto, que presenta un proyecto, un gobierno u otro está
están las más pérfidas intenciones, presidente. Un proyecto tiene muchos componentes que en ningún caso es posible pensar que a los 155 diputados le van a gustar la universalidad de todos los componentes. Eso es evidente. Y para eso el reglamento sabiamente distingue la discusión general de la discusión particular. Ok, diputado Barro. No, muy breve, presidente. Respecto del tema de los servicios mínimos, a veces se hace creer aquí como que entrásemos a través de este proyecto a regular cosas que ya están debidamente reguladas, pero que en este caso creo haber entendido perfectamente el ámbito en el cual este proyecto pudiese introducirse en los servicios mínimos, que dice relación con precisiones de orden geográfico, de orden de qué tipo de obra, de qué tipo de faena, en qué planta, o si se trata de una cuestión absolutamente transversal. Solamente son precisiones que deben hacerse en el ámbito de mejorar incluso el proceso de negociación. A veces se cometen errores y empresas que tienen diversos ámbitos requieren obviamente servicios mínimos en Antofagasta o en Punta Arenas o en la zona centro, que son distintos en función de qué parte de la operación de una empresa en general se opera exactamente en ese lugar. Yo entendí al menos, no sé si el subsecretario nos puede aclarar, que básicamente se trata de precisiones respecto de temas que de repente se tratan de una manera general y debiendo necesariamente entrar a esas precisiones para efectos de mejorar incluso la negociación colectiva al amparo, ¿no es cierto?, y que se demore lo menos posible, las precisiones lleguen lo antes posible y tengamos un proceso, ojalá, mejor en el ámbito de lo que debe cautelar la ley sobre el trabajo. Gracias. Secretario, usted me pidió la palabra. Solamente, presidente, para referirme a un aspecto formal, que fue lo que solicitó la diputada Sepúlveda en cuanto a pedir opinión a la Secretaría General de la Cámara. Respecto a las ideas matrices, yo quería hacerle presente a la Comisión que hay a lo menos 3 sentencias del Tribunal Constitucional que establecen de que las ideas matrices son aquellas que el autor del mensaje o la moción establece como tales. Y en el mensaje del Presidente de la República se establecen ideas matrices claras y definidas. Una es la modificación a diversas normas del Código del Trabajo y otra es la modificación a la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. Esas son las 2 ideas matrices de las cuales se mueve el proyecto. En consecuencia, es absolutamente, está dentro del marco constitucional y legal el proyecto desde el punto de vista de que sus ideas matrices no constituyen una ley miscelánea. Claro, pero podríamos consultar. Lo que pasa es que la Comisión quedaría en pie mal pie, presidente, si consultáramos a la Secretaría General algo que es tan obvio y que está ya señalado y definido por el Tribunal Constitucional. No podría la Secretaría decir otra cosa que aquello que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que eso es ley de materia. No, el Tribunal Constitucional lo ha dicho claramente. Tengo acá una de las sentencias en que su parte dice que se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción según corresponda. ¿Quién fija la idea matriz? ¿Es el autor del mensaje o la moción? Distinto es el caso de las indicaciones, que tienen que ajustarse a esa idea matriz. Pero el proyecto mismo viene definido por el autor de la idea matriz o la idea matriz. Gracias. Perfecto. ¿Usted recomienda no hacerlo? No, yo creo que queríamos muy mal, presidente. Perfecto. Así es. No, la comisión como tal. Bueno, habiéndose cumplido el propósito para el cual fue convocada esta sesión, se